Hola a todos, el día de hoy veremos el tema de PUT. En este video veremos qué es un PUT, su símbolo electrónico, cómo funcionan, su curva característica, sus principales características de funcionamiento, así como sus ventajas e inconvenientes que este presenta. El transistor de unión programable, o PUT por sus siglas en inglés, se le denomina programable debido a que su disparo se realiza por control de tensiones entre sus terminales ánodo-puerta, ya que su disparo se realiza cuando el ánodo tiene un voltaje superior que el que hay en la puerta. Este dispositivo es en realidad más parecido a un tiristor que a un UJT en cuanto a su estructura, ya que el único parecido que tienen es que el PUT puede ser utilizado en algunas aplicaciones de osciladores para reemplazar al UJT. El símbolo electrónico que se utiliza es muy parecido al de un tiristor, ya que son construidos eléctricamente casi de la misma forma, pero para identificarlo en un diagrama electrónico la terminal de puerta parece estar un poco más inclinada hacia el ánodo, y a esta se le conoce como puerta anódica. De manera general, es un dispositivo de 3 terminales que cuenta con ánodo, la cual se encarga de ajustar el voltaje de activación del PUT. Tiene que estar conectado a una fuente de corriente alterna que determina la frecuencia con la que se genera la descarga en el ánodo. El cátodo, que se encarga de generar pulsos hacia una carga, o resistencia de carga, la cual llamaremos RL. Estos pulsos sirven para activar distintos dispositivos de control de potencia, como el TRIAC o el SCR. El cátodo tiene que estar en serie junto a una resistencia que se encarga de fugar la corriente que no va hacia RL, y la puerta, que controla el disparo del PUT. La terminal tiene que ir conectada a un divisor de tensión, el cual determina qué valor será el voltaje de activación. A pesar de ser un tiristor, este dispositivo no opera en la región de amplificación. Se le puede conocer como tiristor disparado por ánodo, debido a que la terminal de puerta está más cerca de este. Internamente son 4 capas de material semiconductor, del tipo PN-PN, y para pasar al modo activo desde el estado de corte hay que elevar el voltaje entre ánodo-cátodo hasta el valor de cebado o valor pico, que depende del valor de voltaje en la puerta. Solo hasta que la tensión del ánodo alcance el valor de cebado, el transistor entrará en estado de conducción, y se mantendrá en este estado hasta que la corriente que atraviesa el transistor sea reducida de valor. Esto se logra disminuyendo el voltaje entre ánodo-cátodo o el voltaje entre puerta-cátodo. La siguiente gráfica nos muestra la respuesta en el tiempo que tiene el PUT desde el momento en que empieza a cargarse hasta el punto en el que se supera el voltaje en ánodo y se dispara el dispositivo. Mientras que la tensión de ánodo-cátodo no alcanza el valor de cebado, el PUT estará abierto, por lo cual los niveles de corriente serán muy bajos. Una vez se alcance el nivel de voltaje pico, el PUT entrará en conducción presentando una baja impedancia, y por lo tanto un elevado flujo de corriente. El retiro de nivel de voltaje aplicado en la puerta no llevará al PUT a su estado de bloqueo. Es necesario que el nivel de voltaje entre ánodo-cátodo caiga lo suficiente para reducir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Las características de este transistor pueden distinguirse por 3 puntos críticos. Punto de pico, punto en el cual la corriente y el voltaje alcanzan su valor máximo. Valor pico o BP es el valor máximo de tensión y por lo general no deberá superar los 40 voltios. Debe tenerse en cuenta que los valores de IP e IB dependen del valor de resistencia en puerta, RG. El valor de BP en los PUT es fijado por un circuito exterior, por ejemplo mediante un divisor resistivo como el mostrado a continuación. Región de resistencia negativa. Es una propiedad poco común que ocurre en los componentes electrónicos no lineales, en los cuales el aumento de voltaje a través de las terminales del dispositivo provoca una disminución de corriente eléctrica. Es el punto en el cual la corriente y el voltaje alcanzan un valor mínimo necesario para seguir en mantenimiento activo del dispositivo. Punto de valle. Es el punto en el cual la corriente y el voltaje alcanzan un valor mínimo necesario para seguir manteniendo activo al dispositivo. IB y BB dependen directamente del valor de voltaje por ánodo-cátodo, el cual siempre deberá ser mayor a 2 voltios para que pueda permanecer en una conducción mínima. Estos puntos a la vez se definen en 3 regiones de operación. La región de corte, que es cuando no existe un voltaje entre ánodo-cátodo. En esta región el dispositivo actúa como un circuito abierto. La región de conducción, que se logra cuando existe un voltaje mayor en el ánodo que en la puerta. En esta región el dispositivo actúa como un cortocircuito. Y la región de inestabilidad que la separa, que es cuando existe un voltaje en ánodo, pero este no es mayor al voltaje en puerta. En esta región el dispositivo actúa como un circuito abierto. Se puede decir que la característica principal es que solo puede operar en 2 estados, conducción y corte. Cuando existe conducción la caída de tensión es muy pequeña, y en el estado de corte la corriente que circula por el PUT es muy pequeña.
Otra característica del PUT es que las resistencias RB1 y RB2 no son internas, por lo que estas pueden modificarse para variar la activación del dispositivo. Como características adicionales del PUT, podemos considerar que permite programar las características de unijuntura RBB, como lo son el coeficiente de relajación, el voltaje de cebado y la frecuencia de activación. El voltaje en directa es de 0.8 voltios típico y 1.5 máximo. El voltaje directo de puerta a cátodo es máximo 40 voltios. El voltaje inverso entre puerta a cátodo es máximo menos 5 voltios. El voltaje de ánodo cátodo máximo es de 40 voltios, lo que lo hace un dispositivo de mediana potencia. La potencia máxima que disipa es de 300 mW y el encapsulado es del tipo TO-92. Este dispositivo fue fabricado para mejorar algunas dificultades que se presentan en los demás transistores de potencia, tales como el UGT y GTO. Algunas de las ventajas que presenta es que pueden modificarse las resistencias de RBB, puede operar a altas frecuencias, es bastante preciso en sus periodos de conmutación. A diferencia de los tiristores, puede activarse y desactivarse con valores muy bajos entre ánodo y cátodo. La amplitud del pulso de salida depende de la velocidad de conmutación, especialmente para capacidades inferiores a 0.01 microfaradios. Los valores típicos de frecuencias de oscilaciones se encuentran comprendidas entre los 0.003 Hz y 2.5 kHz. El PUT operando como oscilador de relajación presenta una baja dependencia de su frecuencia con la temperatura, debido a que su tensión de puerta se encuentra fijada exteriormente, pero para aplicaciones críticas deben implementarse circuitos de compensación. A pesar de estas ventajas, también existen algunos inconvenientes que deben de considerarse antes de utilizar al PUT en algún circuito electrónico, ya que comúnmente el voltaje máximo es de 40 voltios, por lo que debe ser considerado un dispositivo de mediana potencia. Requiere de componentes adicionales como resistencias y un capacitor para su funcionamiento, además de que solo puede utilizarse en aplicaciones de conmutación, por lo que su funcionamiento queda un poco limitado a diferencia de otros transistores de mediana potencia, como lo puede ser el IGBT. Este transistor de potencia surge para reemplazar al UGT y así mejorar las características de funcionamiento que este ya presenta, por lo cual es muy importante lo que aprendimos en este video, lo cual fue el concepto del transistor PUT, cómo es que funciona, su símbolo electrónico, su curva característica y parámetros, sus principales características de funcionamiento, así como sus ventajas y desventajas que este presenta. Esto ha sido todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.